Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Otro capítulo entonces de Derecho Apuntes. Estamos con las fuentes del derecho, típicos conceptos que nosotros vemos en Introducción al Derecho. Claro, tenemos que ver de dónde proviene el derecho. Y es por eso que nos tenemos que remitir a las fuentes. ¿De dónde vienen las fuentes del derecho? Vendrán de la Constitución, vendrán de la ley, vendrá de los tratados internacionales. Eso es lo que vamos a verificar hoy. Así que sin más dilación vamos allá. Bueno, las fuentes del derecho son los hechos, actos, procesos o normas de los cuales surge el derecho. En otras palabras, responden a la pregunta: ¿de dónde provienen las normas jurídicas que regulan la convivencia social? El estudio de las fuentes permite comprender tanto el origen de las normas como la forma en que éstas adquieren fuerza obligatoria dentro de un determinado ordenamiento jurídico. Tradicionalmente la doctrina clasifica en fuentes materiales y fuentes formales. Ahora bien, ¿qué debe entenderse por fuente? Para responder, se recurre a la explicación del profesor Claude Dupasquier, quien sostiene que el término constituye una metáfora del siguiente tenor. Así como buscar la fuente de un río significa encontrar el lugar donde brotan sus aguas, investigar la fuente de una regla jurídica consiste en descubrir el punto donde nace esa norma antes de manifestarse en la vida social. En otras palabras, estudiar la fuente del derecho es investigar el origen de las normas jurídicas. Sin embargo, aunque la metáfora es útil, el concepto continúa siendo equívoco porque admite diversas interpretaciones. Entre ellas destaca dos acepciones fundamentales. La primera atiende a la fuente como la causa o fuerza creadora del derecho, lo que posteriormente se va a denominar fuente material. Y la segunda concibe la fuente como el modo o forma en que el derecho se manifiesta y adquiere obligatoriedad, es decir, la fuente formal. Por lo tanto, ya tenemos el concepto de fuente del derecho, tenemos que ver las clasificaciones. Tenemos que distinguir entre fuente material y fuente formal. Empecemos entonces con las fuentes materiales. Las fuentes materiales del derecho son los factores sociales, económicos, políticos, culturales, religiosos e históricos que influyen en la creación de las normas jurídicas. Estas fuentes no crean derecho de manera directa, sino que explican las razones que llevan al legislador a dictar determinadas leyes o a modificar las ya existentes. Por ejemplo, una crisis económica puede motivar la creación de nuevas normas laborales o tributarias. El aumento de la delincuencia informática puede impulsar la promulgación de leyes sobre ciberdelitos, y los cambios en las costumbres de una sociedad pueden dar origen a reformas en materia de familia o derechos fundamentales. En consecuencia, las fuentes materiales responden a la pregunta de por qué nace una determinada norma jurídica. Y dentro de las fuentes materiales se distingue entre directas e indirectas. Las fuentes materiales directas son aquellos sujetos o instituciones que participan inmediatamente de la creación del derecho. Entre ellas se menciona la sociedad, que genera las necesidades y conflictos que requieren regulación, a los órganos legislativos encargados de dictar leyes, al Poder Ejecutivo, que participa mediante su potestad reglamentaria y en la iniciativa legislativa, eso lo vamos a ver después, y a los tribunales de justicia, cuya actividad interpretativa y jurisdiccional también influye en el desarrollo del ordenamiento jurídico. Por su parte, las fuentes materiales indirectas comprenden todos aquellos factores que, sin crear directamente normas jurídicas, influyen en su contenido y evolución. Y aquí se incluyen los principios generales del derecho, las doctrinas religiosas, filosóficas y morales, los factores económicos y sociales, la labor de los juristas, la guerra, las revoluciones y el progreso técnico. Todos estos elementos constituyen antecedentes o causas que orientan al legislador y a los demás órganos del Estado al momento de elaborar nuevas normas o modificar las existentes.
Eso con respecto a las fuentes materiales, pero también están las fuentes formales. Las fuentes formales del derecho son los procedimientos y mecanismos reconocidos por el ordenamiento jurídico mediante los cuales las normas adquieren existencia y fuerza obligatoria. Mientras las fuentes materiales entonces explican el origen social de las normas, las fuentes formales determinan la manera en que éstas pasan a formar parte del sistema jurídico. En Chile las principales fuentes formales son la Constitución Política de la República, la ley, los tratados internacionales vigentes, los reglamentos, las costumbres en los casos autorizados por la ley, la jurisprudencia y los principios generales del derecho, la equidad y la doctrina, aunque esta última no constituye, dicen, una fuerza obligatoria. Ahora bien, ¿cuáles de estas fuentes son las que nos importan a efectos del derecho? Las fuentes formales. Veamos. La Constitución Política de la República es la fuente suprema del ordenamiento jurídico chileno. Todas las demás normas deben ajustarse a sus disposiciones y principios, pues ella establece la organización del Estado, reconoce los derechos fundamentales de las personas y fija los procedimientos para la creación de las leyes. Este principio es conocido como la supremacía constitucional e implica que ninguna ley, reglamento o acto de autoridad puede contradecir la Constitución. En caso de conflicto entre una norma inferior y la Constitución, debe prevalecer esta última. Vamos con la ley. La ley constituye la principal fuente formal del derecho después de la Constitución. El artículo 1 del Código Civil la define señalando que la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Esta definición pone de manifiesto que la ley emana de la voluntad soberana del Estado, debe ser elaborada siguiendo el procedimiento constitucional correspondiente y tiene por objeto imponer obligaciones, establecer prohibiciones o reconocer facultades a las personas. Vamos con la costumbre. La costumbre consiste en la repetición constante y uniforme de una determinada conducta, acompañada de la convicción de que dicha conducta es jurídicamente obligatoria. Se distingue en ella dos elementos, uno material constituido por la reiteración de una práctica en el tiempo y otro psicológico conocido como opinio juris, que corresponde a la creencia de que esa práctica debe cumplirse porque constituye derecho. Ahora, en Chile, ojo, la costumbre tiene una aplicación limitada en materia civil. El artículo 2 del Código Civil dispone expresamente que la costumbre no constituye derecho, sino en los casos en que la ley se remite a ella. Sin embargo, en otras ramas del derecho, como el derecho comercial, la costumbre, ahí posee una mayor relevancia y puede desempeñar un papel un poco más amplio como fuente jurídica. Obviamente estos temas los vamos a ver en detalle más adelante, ¿no? Ahora estamos viendo solamente respecto a cómo se entienden como fuentes del derecho. La jurisprudencia corresponde al conjunto de decisiones y sentencias dictadas por los tribunales de justicia sobre una determinada materia. Su función precisamente consiste en interpretar y aplicar las normas jurídicas a los casos concretos. A diferencia de los sistemas de common law, que el sistema, digamos, que ocupa Inglaterra, Estados Unidos, donde los precedentes judiciales son obligatorios, en Chile la jurisprudencia no constituye una fuente formal obligatoria para los demás tribunales. Y en este sentido el artículo 3 del Código Civil establece que solo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio, razón por la cual las sentencias producen efectos, pero únicamente respecto de las partes involucradas en el proceso, aunque en la práctica los criterios reiterados de los tribunales superiores suelen ejercer una importante influencia, pero no una obligatoriedad. Vamos ahora con los principios generales del derecho. Estas son ideas fundamentales que inspiran todo el ordenamiento jurídico y orientan tanto la interpretación como la integración de las normas cuando existen dudas o vacíos legales. Estos principios expresan valores esenciales del derecho y permiten resolver casos en que la legislación no ofrece una solución expresa. Entre los más conocidos se encuentran el principio de buena fe, la igualdad ante la ley, el principio según el cual nadie puede aprovecharse de su propio dolo, la regla de que nadie está obligado a lo imposible y el principio pacta sunt servanda, conforme al cual los contratos legalmente celebrados
deben cumplirse. Todo esto también, muchachos, lo vamos a ver en su momento en detalle. Tenemos también la equidad, que constituye un criterio de justicia que permite adaptar la aplicación de la norma jurídica a las circunstancias particulares de un caso concreto, cuando la aplicación estricta de la ley conduciría a un resultado manifiestamente injusto. No reemplaza la ley ni autoriza al juez a decidir libremente, sino que opera únicamente en aquellos casos en que el propio ordenamiento jurídico permite recurrir a ella como criterio complementario para alcanzar una solución más justa. Por otro lado, tenemos los reglamentos, que constituyen una de las principales fuentes formales del derecho chileno. Son normas jurídicas generales abstractas y obligatorias dictadas por el presidente de la República o por otras autoridades administrativas en ejercicio de una potestad normativa reconocida por la Constitución o por la ley. Su función principal consiste en desarrollar, complementar y facilitar la aplicación de las leyes, regulando aspectos técnicos o procedimientos que el legislador no puede detallar exhaustivamente. En consecuencia, el reglamento integra el ordenamiento jurídico y posee fuerza obligatoria, pero siempre dentro de los límites fijados por la Constitución y la ley. Por ello, la doctrina afirma que los reglamentos son fuentes formales subordinadas, ya que no pueden modificar, derogar ni contradecir una ley. La potestad reglamentaria del presidente de la República también se encuentra reconocida en el artículo 32, número 6 de la Constitución Política de la República, el cual le confiere la facultad de ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal o para ejecutar leyes. Gracias a esta potestad, el presidente puede dictar reglamentos de ejecución destinados a desarrollar una ley y también reglamentos autónomos respecto de materias que la Constitución no ha reservado expresamente al legislador. En ambos casos, el reglamento constituye una fuente formal del derecho porque contiene normas generales y obligatorias. El decreto, en cambio, requiere una distinción. En sentido amplio, un decreto es un acto administrativo dictado por una autoridad competente. Sin embargo, no todos los decretos tienen el mismo contenido jurídico. Cuando un decreto contiene un reglamento, es decir, normas generales y abstractas destinadas a regular una materia de manera permanente, entonces ese decreto constituye una fuente formal del derecho. Es el caso de los decretos supremos reglamentarios, mediante los cuales el presidente de la República ejerce su potestad reglamentaria. Por el contrario, cuando el decreto resuelve únicamente una situación particular, como el nombramiento de un funcionario, la aceptación de una renuncia o la concesión de un beneficio individual, no constituye una fuente de derecho, pues no crea normas generales, sino que produce efectos únicamente respecto de las personas involucradas. Las ordenanzas también constituyen una fuente formal del derecho, aunque de carácter local o sectorial. Son normas generales y obligatorias dictadas por autoridades administrativas, a quienes la ley ha conferido potestad normativa dentro de un ámbito territorial o funcional determinado. El ejemplo más conocido son las ordenanzas municipales, reguladas por la ley número 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, que permiten a las municipalidades regular materias como el uso de bienes nacionales, de uso público, el aseo comunal, el comercio ambulante, la tenencia responsable de mascotas, la protección del medio ambiente y el funcionamiento de ferias libres. Estas ordenanzas obligan a todas las personas que se encuentran dentro del territorio de la comuna, pero siempre deben ajustarse a la Constitución, las leyes y los reglamentos nacionales. La razón por la cual los reglamentos y ordenanzas son considerados fuentes del derecho radica en que ambos contienen normas jurídicas generales y abstractas obligatorias, que son las características de una fuente formal. Pero hay que tener cuidado porque su jerarquía es inferior a la ley, y ello significa que en caso de conflicto entre una ley y un reglamento, o entre una ley y una ordenanza, prevalecerá siempre la ley conforme al principio de jerarquía normativa. Del mismo modo, una ordenanza municipal no puede contradecir un reglamento nacional ni una ley, y un reglamento tampoco puede modificar una disposición legal. Finalmente, entre todas estas fuentes formales, tenemos la doctrina, que está integrada por los estudios, investigaciones y opiniones elaboradas por juristas académicos y especialistas en derecho. Aunque no constituye una fuente formal obligatoria, desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la ciencia jurídica, ya que contribuye a interpretar las normas, sistematizar el ordenamiento jurídico, proponer reformas legislativas e influir tanto en la labor de los jueces como en la actividad del legislador
Y así, a lo largo de la historia, se entiende que numerosas instituciones jurídicas han surgido o se han perfeccionado gracias a los aportes de la doctrina, lo que demuestra su enorme importancia para la evolución del derecho. Están también, muchachos, los tratados internacionales, constituyen una de las principales fuentes formales del derecho en el ordenamiento jurídico chileno. Son acuerdos celebrados entre sujetos de derecho internacional, principalmente estados y organizaciones internacionales, con el propósito de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones en el ámbito internacional. Una vez que cumplen los procedimientos constitucionales de aprobación, ratificación y publicación, pasan a integrar el ordenamiento jurídico interno y producen efectos obligatorios tanto para el Estado como para los particulares cuando su contenido así lo dispone. En Chile, la Constitución Política regula el procedimiento de incorporación de los tratados internacionales. Conforme al artículo 54, numeral primero, corresponde al presidente de la República negociar, firmar y ratificar los tratados, pero aquellos que versan sobre materias propias de ley deben ser previamente aprobados por el Congreso Nacional. Una vez ratificados por el presidente y publicados en el Diario Oficial, los tratados pasan a formar parte del derecho interno y pueden ser aplicados por los tribunales de justicia. Los tratados internacionales son considerados una fuente formal del derecho porque contienen normas jurídicas obligatorias que integran el ordenamiento jurídico chileno. Sin embargo, a diferencia de la ley, su origen no se encuentra exclusivamente en la voluntad soberana del Estado, sino también en el consentimiento manifestado conjuntamente con otros sujetos de derecho internacional. De esta manera constituyen un mecanismo mediante el cual el derecho internacional se incorpora al derecho interno. Estas son entonces, muchachos, las fuentes formales. Pero ojo que todo este tema no es pacífico, no es para nada pacífico. Hay controversias. Y una de las discusiones más importantes de la teoría del derecho consiste precisamente en determinar qué puede considerarse realmente una fuente de derecho. No existe un consenso absoluto entre los juristas, por lo que algunas fuentes son aceptadas por otros, mientras que otros son objeto de debate. La primera controversia refiere a la doctrina. Algunos autores sostienen que la doctrina no debe considerarse una fuente del derecho, ya que las opiniones de los juristas carecen de fuerza obligatoria y no crean normas jurídicas. Según esta postura, la doctrina solo interpreta y explica el derecho existente. Otros autores, en cambio, afirman que sí constituye una fuente indirecta, pues ha influido decisivamente en la creación de las leyes, en la evolución de las instituciones jurídicas y en las creaciones de los tribunales. Basta recordar muchas reformas legislativas que han tenido su origen en trabajos doctrinales elaborados por académicos y especialistas. Otra discusión importante gira en torno a la jurisprudencia. En los países de tradición romano-germánica como Chile, la regla general es que las sentencias solo producen efecto entre las partes del juicio y no crean derecho con carácter obligatorio. Sin embargo, algunos autores sostienen que la reiteración constante de ciertos criterios por parte de los tribunales superiores termina generando verdaderas reglas jurídicas que orientan la actuación de jueces y abogados. Esta distinción se ha intensificado debido al creciente peso de las sentencias de la Corte Suprema de Chile y del Tribunal Constitucional, cuyos criterios suelen ser seguidos en la práctica, aunque formalmente no constituyan precedentes obligatorios en todos los casos. Otro tanto ocurre en la costumbre. Algunos juristas consideran que la costumbre solo puede ser fuente del derecho cuando una ley reconoce expresamente, como ocurre en materia civil chilena conforme al ya mencionado artículo 2 del Código Civil. Otros sostienen que en determinadas circunstancias la costumbre puede originar normas jurídicas incluso sin una remisión expresa de la ley, especialmente en ramas como el derecho comercial o el derecho internacional público, donde la práctica reiterada de los sujetos tiene un papel mucho más relevante. También hay una discusión referente a los principios generales del derecho. Mientras algunos autores entienden que constituyen auténticas normas jurídicas y por tanto una fuente formal del derecho, otros afirman que son solo criterios interpretativos que ayudan a resolver lagunas legales, pero que no crean obligaciones por sí mismos. Esta diferencia depende en gran medida de la concepción filosófica del derecho que adopte en ese caso cada autor. Los tratados internacionales también han generado un intenso debate, especialmente en el ámbito de los derechos humanos. La discusión se centra en determinar cuál es su jerarquía dentro del ordenamiento jurídico chileno, si poseen el mismo rango que la Constitución, un rango superior a la ley,
pero inferior a la Constitución o simplemente el rango de una ley. La interpretación del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución ha dado lugar a diversas posiciones doctrinales y jurisprudenciales, particularmente respecto de los tratados sobre derechos humanos. ¿Qué dice ese artículo 5 de la Constitución? La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Finalmente, también existe una controversia más general acerca de qué debe entenderse por fuente del derecho, porque para el positivismo jurídico solo son verdaderas fuentes aquellas reconocidas por el ordenamiento jurídico y capaces de producir normas obligatorias mediante un procedimiento válido. En cambio, las corrientes del derecho natural y otras teorías contemporáneas sostienen que existen principios de justicia, valores o incluso la razón humana que también puede ser considerada fuente del derecho, aunque no estén expresamente consagrados en una ley. Y esta diferencia entonces nos lleva a un ámbito mucho más filosófico, más amplio sobre si el derecho depende exclusivamente de la voluntad del Estado o si también encuentra su fundamento en principios superiores de justicia. Esas son las controversias que existen de las fuentes de derecho, pero en grosso modo, estimados. Veamos casos especiales, porque también están aquellos llamados decreto ley. Decreto ley. Los decretos ley son fuentes formales del derecho. Veámoslo con un caso. Hay una sentencia dictada por el segundo juzgado de letras de Buin en la causa Rol V13-2023. Y el conflicto surgió cuando un particular solicitó al conservador de bienes raíces de Buin la inscripción de una resolución administrativa dictada por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, mediante el cual se le reconocía la posesión regular de un inmueble conforme al decreto ley número 2695 de 1979, que establece el procedimiento de saneamiento de la pequeña propiedad raíz. El conservador rechazó la inscripción por estimar que existían diversos reparos jurídicos, por lo que el interesado interpuso una reclamación judicial. Durante el desarrollo de la reclamación, el demandante realizó un interesante análisis acerca de la naturaleza jurídica de los decretos leyes y sostuvo que los decretos leyes constituyen verdaderas fuentes formales del derecho, pues aunque son dictados por el Poder Ejecutivo, sin intervención del Congreso Nacional, regulan materias propias de ley y poseen la misma jerarquía normativa que una ley ordinaria. En consecuencia, afirmó que el decreto ley número 2695 debía ser considerado plenamente válido y obligatorio para resolver el conflicto. Para fundamentar esta posición, el reclamante citó a destacados autores de la doctrina chilena. En primer lugar, mencionó al profesor Antonio Bascuñán Rodríguez, quien explica que la dictación de normas con rango legal por el presidente de la República constituye una excepción al principio de que la potestad legislativa corresponde al Congreso Nacional. Asimismo, citó al profesor Agustín Squella Narduzzi, que sostiene que los decretos leyes forman parte de las fuentes formales del derecho chileno y deben entenderse comprendidos dentro del concepto amplio de legislación. Según Squella, los decretos leyes son actos legislativos dictados por el presidente de la República sobre materias propias de ley, pero sin que exista una delegación otorgada por el Congreso, situación que solo fue posible durante los gobiernos de facto. Y esta decisión es importante porque permite distinguir claramente entre los decretos supremos y los decretos leyes. Recordemos que los primeros son manifestaciones de la potestad reglamentaria del presidente de la República y tienen un rango inferior a la ley, por lo que no pueden modificarla ni contradecirla. En cambio, los decretos leyes poseen rango legal, ya que regulan materias reservadas a la ley. Aunque hoy no pueden dictarse nuevos decretos leyes bajo la actual Constitución, muchos de ellos continúan vigentes y producen plenos efectos jurídicos mientras no sean derogados o modificados por una ley posterior. Entonces los decretos leyes son fuentes formales de derecho.
¿Y qué pasa con el contrato? ¿Qué pasa con un contrato? La respuesta corta es, bueno, el contrato es una fuente de obligaciones, pero ¿será una fuente de derecho? La doctrina mayoritaria distingue entre derecho objetivo y derechos subjetivos. El derecho objetivo está formado por normas generales abstractas y que obligan a todas las personas, mientras que los derechos subjetivos son las facultades que esas normas reconocen a los individuos. Desde esta perspectiva, el contrato no crea derechos objetivos, sino únicamente derechos y obligaciones entre las partes que lo celebran. Por ello se afirma que el contrato es una fuente de las obligaciones conforme al artículo 1437 del Código Civil, pero no una fuente del derecho en sentido estricto. Este argumento se refuerza con el artículo 1545 del Código Civil, que dispone: todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes. O sea, ya esa expresión ley para los contratantes significa precisamente que sus efectos quedan limitados a las partes y no tienen un alcance general. Ahora bien, otros autores sostienen que el contrato sí puede ser considerado una fuente formal de derecho, aunque de alcance particular, y argumentan que el contrato crea normas jurídicas obligatorias para quienes lo celebran y que esas normas son exigibles por los tribunales exactamente igual que una ley. Desde esta perspectiva, el contrato sería una fuente del derecho porque produce normas jurídicas, aunque su eficacia sea individual y no general. Y esa tesis encuentra apoyo en el principio de la autonomía de la voluntad, según la cual las personas pueden autorregular sus intereses dentro de los límites establecidos por la ley. Pero ojo que eso está en discusión, ¿no? Eso en discusión, depende de la perspectiva que tenga cada autor. Vamos con un estudio de caso respecto a las fuentes del derecho. Veámoslo. Durante el año 2015, el Ministerio de Educación transfirió recursos públicos a la Universidad de Magallanes para financiar becas de educación superior en cumplimiento de la Ley número 20.798 de presupuestos del sector público y del reglamento del programa de becas contenido en el decreto número 97 del 2013. Posteriormente, al realizar el cierre presupuestario, el Ministerio detectó que parte de esos recursos no había sido utilizada por los estudiantes beneficiarios debido a retiros, suspensiones académicas, cambios de carrera u otras circunstancias. En consecuencia, el Ministerio dictó el decreto exento número 1503 de diciembre de 2017, posteriormente modificado por el decreto exento número 1181 de 2022, ordenando a diversas instituciones de educación restituir los fondos entregados en exceso. Respecto de la Universidad de Magallanes, el monto cuya devolución se exigía ascendía a 64.391.762 pesos. Como la universidad no efectuó el pago dentro del plazo fijado por la administración, el Consejo de Defensa del Estado interpuso una demanda ordinaria de cobro de pesos. Veamos las posiciones. El fisco sostuvo que la obligación de restituir los recursos tenía su fundamento en la ley de presupuestos, en el principio de legalidad del gasto público y en la normativa que regula las becas de educación superior. Asimismo, argumentó que los montos cuya devolución se exigía fueron determinados utilizando la información proporcionada por la universidad mediante la plataforma de educación superior, la PES, razón por la cual ésta no podía posteriormente desconocer dichos antecedentes. Finalmente, sostuvo que la acción no se encontraba prescrita, ya que la obligación solo se hizo exigible una vez concluido el procedimiento administrativo y vencido el plazo otorgado para restituir los fondos. La universidad contestó la demanda y además dedujo una demanda reconvencional de nulidad de derecho público contra los decretos exentos número 1503 de 2017 y el 181 de 2022. Su principal argumento fue que durante el año 2015 el reglamento de becas contenido en el decreto número 97 de 2013 únicamente contemplaba la obligación de restitución respecto de ciertas hipótesis específicas como las suspensiones académicas autorizadas. Afirmó que el procedimiento general de restitución para cualquier caso de fondos no utilizados recién fue incorporado mediante el decreto número 253 de 2017, por lo que el Ministerio estaba aplicando retroactivamente una modificación reglamentaria posterior.
Pero uno de los argumentos más interesantes formulados por la universidad dice relación con la fuente de las obligaciones, porque la universidad sostuvo que aún suponiendo que existiera una fuente de restituir los fondos, esta no podía tener como fuente un decreto. Y para fundamentar esta afirmación, invocó el artículo 1437 del Código, el cual establece que las obligaciones nacen únicamente del contrato, del cuasi contrato, del delito, del cuasi delito y de la ley. Según la universidad, los decretos no aparecen mencionados entre las fuentes de las obligaciones y por tanto no pueden crear por sí mismos un deber jurídico de restitución. Y a continuación desarrolla un segundo argumento. Indicó que un decreto tampoco puede ser considerado una ley porque el artículo 1 del Código Civil define la ley como una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Agregó que la Constitución Política en sus artículos 65 y siguientes regula expresamente el procedimiento de formación de la ley, procedimiento que un decreto reglamentario no cumple. Por ello concluyó que el decreto número 97 de 2013 y su modificación mediante el decreto número 253 de 2017 no podían constituir la fuente inmediata de la obligación de restitución alegada por el fisco. ¿Qué resuelve el tribunal, el primer juzgado de letra de Punta Arenas? Bueno, mediante la sentencia del 24 de julio de 2024, en esta causa que es rol C429-2023, rechazó todas las defensas de la Universidad de Magallanes y acogió íntegramente la demanda del Fisco de Chile. En consecuencia, condenó a la universidad a restituir la suma de 64.391.762 más reajustes desde el 16 de abril de 2018, rechazando además la demanda reconvencional de nulidad de derecho público. Claro, recordemos que la universidad sostenía que dicha obligación no podía fundarse en el decreto número 97 de 2013 ni en sus modificaciones posteriores. ¿Por qué? Porque el artículo 1437 del Código Civil establece que las obligaciones solamente nacen del contrato, del cuasi contrato, del delito, del cuasi delito de la ley. Y como el decreto reglamentario no podía constituir la fuente de una obligación civil, entonces esto debería rechazarse. Pero el tribunal rechazó esa interpretación y señaló que la obligación de restitución no encontraba su origen exclusivamente en el decreto número 97, sino en la ley número 20.798. ¿Cuál es esa ley? La ley de presupuesto del sector público para el año 2015, la cual expresamente disponía que el programa de becas de educación superior se ejecutaría conforme al decreto 97 de 2013 y sus modificaciones. Es decir, la propia ley remitía al reglamento para desarrollar el funcionamiento del programa. El tribunal explicó que la ley constituye la fuente primaria de esa obligación, mientras que el reglamento desarrolla el procedimiento mediante el cual esa obligación debe cumplirse. Por ello, el decreto número 97, claro, no crea autónomamente la obligación de restituir, sino que regula la forma en que debe hacerse efectiva la obligación prevista en el régimen legal de financiamiento de las becas. O sea, en otras palabras, la ley era la que daba el fundamento a la obligación, mientras que el decreto solo explicaba cómo debía funcionar el sistema. O sea, la ley dice, si sobra dinero de las becas, debe restituirse conforme al reglamento. Y el reglamento dice, así se calcula el monto y este es el procedimiento para devolverlo. Por lo tanto, la obligación aquí nace de la ley realmente. El reglamento solo desarrolla la forma de cumplir lo que la ley ya ordena. ¿Se dan cuenta lo importante que es entender, analizar las fuentes del derecho? Porque aquí el tribunal analizó las fuentes del derecho de manera más completa y concluyó que la obligación no nacía del decreto, nacía de esta ley número 20.798 de presupuesto del sector público para el 2015. Entonces, muy importante todo este tema de las fuentes del derecho, saber reconocer de dónde vienen las fuentes en que afirmamos de dónde proviene el derecho. Estimados, entonces, esto era lo que yo les quería hablar sobre las fuentes del derecho. Muy interesante, un caso de estudio dejamos ahí para que
usted lo tenga a la vista. Que estén bien, cuídense, chao.